La gente no obedece porque tú tengas razón. Obedece porque cree que fue su idea. El control más perfecto es aquel que nunca se detecta. La manipulación más efectiva es la que se siente como libertad. Mientras celebras tu autenticidad, alguien más diseñó el tablero donde juegas. Mientras defiendes tus valores, validas exactamente lo que se planeó que defiendes. La ilusión de autonomía es el arma más refinada que existe. Si este conocimiento te incomoda, ya estás comenzando a despertar. Deja tu reflexión en los comentarios. Y si reconoces que este contenido toca algo que otros no se atreven a nombrar, suscríbete. La verdad incómoda siempre necesita testigos. Maquiavelo no escribió para príncipes. Escribió para quienes entienden que la moral pública y la mecánica del poder nunca han sido compatibles. Él simplemente tuvo el coraje de nombrar lo que todos practican, pero nadie confiesa. La sociedad lo maldijo porque reveló el manual de operaciones. Y lo sigue, maldiciendo porque ese manual aún funciona. 500 años después, sus principios gobiernan cada sala de juntas, cada relación de pareja, cada negociación silenciosa. La diferencia entre un ingenuo y un estratega no es la bondad, es la consciencia. Existe un enemigo invisible que domina a la mayoría. No es una persona, es una adicción colectiva. La adicción a ser visto, a ser validado, a tener razón, a sentirse especial. Este enemigo vive en la necesidad constante de aprobación externa. Se alimenta de likes, de reconocimiento, de confirmación. Convierte a las personas en mendigos emocionales que entregan su poder a cambio de migajas de atención. Este enemigo tiene nombre: el ego frágil. Y su aliado más peligroso es la positividad ingenua, esa creencia infantil de que el mundo premia la bondad, la honestidad directa, la transparencia emocional. La masa vive atrapada en esta fantasía. Cree que decir lo que piensa es valentía, que mostrar sus cartas es autenticidad, que expresar sus necesidades es madurez, y mientras tanto, entrega el mapa completo de sus vulnerabilidades a quien sepa leer. Tú no quieres pertenecer a esa masa. Si estás aquí, ya intuyes que existe otro nivel, un nivel donde las reglas visibles son teatro y las reglas reales se ejecutan en silencio. La mecánica profunda es simple pero brutal. El ser humano no tolera que le digan qué hacer. Su ego está diseñado para resistir la instrucción directa. Esto no es filosofía, es neurobiología. Se llama reactancia psicológica. Cuando alguien percibe que su libertad está amenazada, su cerebro activa una respuesta automática de rechazo. No importa si la sugerencia es lógica, no importa si es para su beneficio. El simple hecho de ser una orden activa, resistencia. Por eso los padres que gritan pierden autoridad. Por eso los jefes que amenazan crean sabotaje. Por eso las parejas que exigen amor lo destruyen. El poder directo genera oposición. El poder indirecto genera obediencia voluntaria. El verdadero estratega nunca pelea contra el ego ajeno. Lo seduce, lo alimenta con la ilusión de autonomía mientras guía desde las sombras. Esto no es crueldad, es comprensión. Entender que las personas prefieren ser arquitectos de su propia trampa antes que admitir que fueron dirigidas. Y el mundo funciona así porque el ego humano necesita creer que tiene el control, incluso cuando no lo tiene, especialmente cuando no lo tiene. Esta es la paradoja central del poder. Quien lo persigue abiertamente, lo pierde. Quien lo necesita desesperadamente, lo repele. Quien lo porta sin anunciarlo, lo multiplica. Ahora entramos al sistema. 13 leyes que no se enseñan en universidades porque desmantelan las fábulas con las que la sociedad mantiene el orden. Estas no son técnicas de persuasión, son reconfiguraciones de poder. Primera ley:
Nunca corrijas directamente. Cuando alguien está equivocado y tú lo corriges de frente, no estás educando, estás declarando guerra a su ego. Y el ego siempre contraataca. La persona no escuchará tu argumento, solo sentirá la humillación y defenderá su error con más ferocidad que si defendiera una verdad. Esto es reactancia en estado puro. Su cerebro interpreta tu corrección como un ataque a su autonomía, a su inteligencia, a su valor. Entonces, construye muros, busca justificaciones, se aferra al error solo para demostrarte que no eres su dueño. Has perdido la batalla antes de argumentar. El estratega opera diferente. Planta la duda como si fuera descubrimiento. Pregunta en lugar de afirmar. ¿No crees que podría haber otra forma de verlo? La persona examina, reflexiona, y cuando llega a la conclusión que tú querías, cree que fue idea suya. Has ganado sin pelear, has corregido sin ofender, has manipulado sin dejar rastro. Esto no es deshonestidad, es arquitectura psicológica. Un ejemplo cotidiano. Tu pareja insiste en una decisión financiera desastrosa. Si dices, «estás equivocado», activarás defensa. Si preguntas, «¿qué pasaría si consideramos este escenario?», abres espacio. La corrección se vuelve colaboración. El ego se preserva. El resultado cambia. La inversión de poder es total. Ya no dependes de vencer en el debate. Dependes de diseñar el proceso mental del otro. La metáfora: no rompas el espejo donde alguien se mira. Ajusta la luz hasta que vea lo que necesita ver. Segunda ley. Haz que deseen lo que ofreces retirándolo. El ser humano valora lo escaso. Desprecia lo abundante. Esto no es subjetivo. Es patrón neurológico. Cuando algo está disponible sin esfuerzo, el cerebro lo categoriza como de bajo valor. Cuando está fuera de alcance, lo categoriza como premio. La misma persona que ignoraba tu presencia te perseguirá cuando te retires. No porque hayas cambiado, porque la disponibilidad cambió. La escasez genera deseo. La abundancia genera indiferencia. El estratega lo sabe. Por eso, nunca ruega, nunca persigue, nunca está siempre disponible. Retrocede estratégicamente para que el otro avance. Esto aplica en negocios, en relaciones, en negociaciones de cualquier tipo. Cuando retiras tu oferta, su percepción de valor se multiplica. No porque la oferta mejoró, porque la escasez activó el miedo a la pérdida. Y el miedo a perder es más poderoso que el deseo de ganar. Un ejemplo directo: estás negociando un contrato. La otra parte duda, regatea, pospone. Si insistes, pierdes valor. Si te retiras con calma, quizás este no es el momento adecuado. Algo cambia. La duda se transforma en urgencia. El poder se invierte. Ahora ellos te persiguen. En una relación, lo mismo. Si alguien te trata con indiferencia y tú persigues atención, refuerzas la dinámica. Si te retiras emocionalmente, sin drama, sin explicaciones, la balanza cambia. La ausencia crea vacío. El vacío genera necesidad. La metáfora: la trampa más efectiva no es la que atrapa, es la que se abre cuando la presa intenta escapar. Tercera ley: permite que crean que te están ganando. El ego necesita victorias, especialmente los egos más frágiles. Si le das a alguien pequeñas victorias superficiales, su guardia baja, se siente superior, se confía. Y mientras celebra haber ganado la batalla insignificante, tú ganas la guerra silenciosa. Esto es concesión estratégica, no es debilidad, es cálculo. Entregas terreno sin valor para proteger lo que importa. Dejas que discutan el color de las paredes mientras tú decides la estructura del edificio. El oponente se siente poderoso. Tú permaneces en control. Maquiavelo entendió esto. Los príncipes inteligentes permitían que sus rivales tuvieran títulos ceremoniales mientras ellos mantenían el poder real. La ilusión de victoria
es suficiente para la mayoría, porque la mayoría necesita sentirse ganadora más de lo que necesita ganar. Un caso cotidiano. En una reunión, alguien desafía tu propuesta. En lugar de aplastar su argumento, concedes un punto menor. Tienes razón en eso. No lo había visto así. Su ego se infla, se relaja, y luego aceptan tu propuesta principal sin resistencia porque ya se sienten escuchados, respetados, victoriosos en algo. Has comprado obediencia con validación barata. En la pareja, lo mismo. Deja que elijan el restaurante. Tú eliges la dirección de la relación, la inversión. Quien controla las batallas pequeñas se siente poderoso. Quien controla el tablero general tiene el poder real. La metáfora, el maestro del ajedrez, sacrifica peones para posicionar la reina. Cuarta ley. El silencio es más persuasivo que 1000 argumentos. Cuando hablas, revelas. Cuando callas, proyectas misterio, poder, control. La mayoría tiene terror al silencio. Lo llena compulsivamente con palabras, con justificaciones, con explicaciones que nadie pidió. Y cada palabra adicional es una grieta en su armadura. El estratega usa el silencio como arma. Después de hacer una oferta, calla. La incomodidad presiona al otro a llenar el vacío. Y al hacerlo, usualmente, concede. En un conflicto, mientras el otro grita y se descontrola, tú permaneces en silencio. Observas. Cada palabra suya es munición que entregarán para su propia derrota. El silencio también protege. No puedes ser malinterpretado si no has hablado. No puedes contradecirte si no has afirmado. No puedes ser atacado si no has dado blanco. Esto genera ansiedad en otros. Intentarán llenarte de preguntas, provocarte, hacerte reaccionar. Si permaneces imperturbable, el poder se consolida en ti. Ejemplo práctico. En una negociación salarial, dices tu número y callas. El jefe intenta negociar, rebatir, justificar por qué es mucho. Tú sigues en silencio. Sostienes la mirada. La presión se vuelve insostenible para él. Eventualmente cede o mejora la oferta solo para romper la tensión. Has ganado sin decir una palabra adicional. En discusiones personales, cuando alguien te ataca verbalmente buscando reacción, el silencio es devastador. No le das la pelea que busca. Y eso lo descoloca más que cualquier contraataque. La metáfora. El vacío no puede ser atacado. Solo puede ser llenado. Y quien llena primero, pierde. Quinta ley. Controla la percepción, no la realidad. La realidad objetiva no existe en las relaciones humanas. Solo existe la percepción, y la percepción se construye. Si logras que alguien te perciba como valioso, escaso, indispensable, te tratarán como tal, independientemente de si objetivamente lo eres o no. La mayoría intenta cambiar la realidad para cambiar la percepción. El estratega cambia la percepción directamente. No trabajes más horas. Haz que tu trabajo sea más visible. No seas más generoso. Haz que tu generosidad sea más memorable. No tengas más razón. Haz que tu versión sea más creíble, más emotiva, mejor contada. Esto no es mentir, es enmarcar, es elegir qué se ve y qué permanece oculto, como un fotógrafo que elige el ángulo. La imagen es real, pero el ángulo determina el mensaje. Un ejemplo laboral. 2. Empleados hacen el mismo trabajo. Uno lo hace en silencio. El otro comunica constantemente sus avances, sus desafíos, sus soluciones. ¿Quién recibe el ascenso? El segundo. No porque sea mejor, porque controló la percepción. Hizo visible su valor. En relaciones personales, alguien puede amarte profundamente, pero expresarlo mal. Mientras otro puede sentir menos, pero gestionarlo mejor. ¿Quién gana el corazón? Quien controla la percepción del afecto. La inversión de poder. Ya no dependes de lo que haces. Dependes de cómo se interpreta lo que haces. Y eso lo controlas tú. La metáfora. El escenario no es la obra, pero sin escenario,
No hay obra visible. Sexta ley. Nunca muestres desesperación. La necesidad repele. El desapego atrae. Cuando alguien percibe que necesitas algo desesperadamente, el valor de lo que ofreces colapsa. Porque si tú mismo no crees tener opciones, ¿por qué ellos deberían valorarte? La desesperación es olor. Se detecta sin palabras. En la mirada. En el tono. En la prisa por cerrar. En la disponibilidad excesiva. Y genera repulsión instantánea. El estratega siempre tiene plan B. O al menos, lo aparenta. Porque quien puede retirarse, tiene poder. Quien necesita quedarse, es esclavo. Esto aplica brutalmente en relaciones. Cuando persigues a alguien que se aleja, cada paso tuyo los aleja más. Tu necesidad los empodera. Tu indiferencia los intriga. En ventas, lo mismo. Si un cliente percibe que necesitas cerrar la venta, regateará hasta destruir el margen. Si percibe que puedes irte, ofrecerá más para retenerte. Ejemplo concreto. Estás buscando empleo. Llegas a una entrevista ansioso, necesitado, dispuesto a aceptar lo que sea. Se nota. La oferta será baja. Llegas como si estuvieras evaluándolos tanto como ellos a ti, con opciones, con calma. La oferta mejora. No cambiaste tu currículum, cambiaste tu energía. En la pareja, si suplicas atención, amor, tiempo, te vuelves carga. Si vives pleno sin exigir, te vuelves refugio. Diferencia no es lo que das, es lo que necesitas. La inversión, quien necesita menos controla más. La metáfora, el agua corre hacia el valle, nunca hacia la montaña. Sé la montaña. Séptima ley. Usa sus palabras contra ellos. Las personas se contradicen constantemente. Dicen una cosa hoy y lo opuesto mañana. Afirman valores que no cumplen. Prometen coherencia que no sostienen. El estratega no olvida. Archiva. Y cuando el momento lo requiere, devuelve las palabras del otro como espejo. No como ataque, como recordatorio. Tú mismo dijiste que... No hay defensa contra las propias palabras, porque rebatirlas es admitir incoherencia. Y el ego prefiere ceder antes que reconocerse contradictorio. Esto no es trampa, es responsabilidad. Si alguien hizo una promesa, un compromiso, una afirmación pública, está sujeto a ella. Recordarles no es manipulación, es consecuencia. Un caso laboral. Tu jefe niega un aumento. Meses atrás dijo públicamente que valoraba la meritocracia. Leim, ¿recuerdas esas palabras exactas? No con agresión, con curiosidad. Recuerdo que mencionaste que aquí se premia el desempeño. ¿Cómo se aplica eso en este caso? Ahora debe elegir entre cumplir su palabra o admitir hipocresía. En relaciones, si alguien te reclamó algo y luego lo hace ellos mismos, el recordatorio suave pero claro desarma el doble estándar. Hace un mes me dijiste que eso era inaceptable. ¿Cambió algo? No estás atacando. Estás estableciendo coherencia. La inversión de poder, sus propias declaraciones, se vuelven compromisos. Y tú eres el custodio de esos compromisos. La metáfora, la jaula más efectiva, se construye con los barrotes que el prisionero mismo forjó. Octava ley. Haz que tu ausencia pese más que tu presencia. La presencia constante genera familiaridad. La familiaridad genera desprecio. Si estás siempre disponible, siempre atento, siempre presente, te vuelves paisaje, invisible, dado por hecho. El estratega se ausenta estratégicamente, no por capricho, no por juego, sino porque entiende que el valor se mide en contraste. La luz solo se aprecia después de la oscuridad. Tu atención solo se valora cuando no está garantizada. Esta es la ley de la escasez aplicada al tiempo y la energía personal. Cuando te retiras, creas vacío, y el vacío genera preguntas. ¿Por qué no está disponible? ¿Qué está haciendo? ¿Perdí su interés? La ansiedad trabaja a tu favor. No necesitas explicar.
De hecho, no debes. La ausencia sin explicación multiplica el efecto. En relaciones, si siempre cancelas tus planes para estar con alguien, te desvalorizas. Si ocasionalmente tienes otros compromisos, prioridades, una vida propia, te vuelves valioso. No estás jugando. Estás siendo una persona completa. En lo laboral, si siempre respondes correos inmediatamente, a cualquier hora, estableces expectativa de disponibilidad infinita. Si estableces límites de respuesta, generas respeto. Ejemplo directo. Alguien te escribe constantemente, esperando respuesta inmediata. Si siempre respondes al instante, refuerzas esa expectativa. Si demoras estratégicamente, sin hostilidad, solo ocupado en tu vida, la dinámica cambia. Tu respuesta se vuelve evento, no obligación. La inversión. Dejas de ser accesorio para convertirte en presencia consciente. La metáfora, el sol que nunca se oculta pierde su majestuosidad. El ocaso lo vuelve sagrado. Novena ley. No expliques tus decisiones. La justificación es debilidad vestida de cortesía. Cuando explicas por qué hiciste algo, estás pidiendo permiso retroactivo. Estás sugiriendo que tu decisión necesita validación externa. El estratega decide y ejecuta. Punto. No porque sea arrogante, porque entiende que las decisiones pierden poder cuando se justifican. La explicación invita al debate. El debate invita a la oposición. Y ahora estás defendiendo algo que ya decidiste. Has entregado el poder. Además, la mayoría de las explicaciones son innecesarias. Las personas no las necesitan. Solo creen que las necesitan porque están acostumbradas a que otros pidan permiso. Cuando no explicas, proyectas autoridad, certeza, control interno. Esto no significa ser grosero. Significa ser firme. No podré asistir. Suficiente. No necesitas inventar excusas elaboradas. No necesitas sobrejustificar. La firmeza sin agresión es más respetada que la justificación excesiva. Ejemplo cotidiano. Alguien te invita a algo que no quieres hacer. Respuesta débil. Es que tengo mucho trabajo y además prometí a mi familia y la verdad es que ando cansado y no sé si... Respuesta poderosa. No podré. Gracias por la invitación. La segunda genera respeto. La primera genera insistencia. En decisiones de vida, pareja, carrera, cuando decides algo importante y te presionan para que expliques, la sobreexplicación debilita tu posición. He decidido esto. Es final. He decidido esto porque es negociable. La inversión de poder. Tus decisiones dejan de necesitar aprobación externa. Se sostienen por sí mismas. La metáfora. El rey no explica sus decretos. Los firma. Décima ley. Premia intermitentemente, nunca de forma predecible. El comportamiento humano se condiciona, y la recompensa intermitente es el condicionamiento más poderoso que existe. Esto no es teoría, es neurociencia conductual demostrada. Cuando premias siempre, generas expectativa y eventualmente aburrimiento. Cuando premias nunca, generas extinción del comportamiento. Cuando premias aleatoriamente, generas adicción. Las máquinas tragamonedas usan este principio. No pagas siempre, no pagas nunca, pagas impredeciblemente. Y por eso la gente no puede dejar de jugar. El estratega aplica esto en relaciones, liderazgo, cualquier interacción humana. A veces reconoce, a veces ignora, a veces recompensa, a veces retiene, sin patrón predecible. Esto mantiene al otro en estado de alerta constante, buscando tu aprobación, intentando descifrar qué desencadena tu validación. No, porque seas cruel, porque estás activando mecanismos psicológicos profundos. En una relación, si siempre eres afectuoso, predecible, constante, generas seguridad, pero no pasión. Si alternas cercanía y distancia, sin explicación, sin patrón, generas intensidad. No estás jugando, estás creando espacio emocional. En liderazgo,
El jefe que siempre felicita pierde impacto. El jefe que nunca felicita pierde personal. El jefe que felicita estratégicamente, cuando menos se espera, genera máximo esfuerzo. Un ejemplo concreto. Respondes mensajes a veces rápido, a veces lento, sin patrón. La persona nunca sabe qué esperar. Eso genera más atención a tus mensajes que si respondieras siempre igual. La inversión. Tu atención se vuelve premio escaso y valioso. La metáfora. La lluvia constante se ignora. La tormenta repentina se recuerda. 11ª ley. Nunca compitas en el mismo tablero. Cuando aceptas competir en los términos que otro establece, ya perdiste, porque eligieron el campo de batalla donde tienen ventaja. El estratega no acepta el marco, lo redefine. Si alguien compite contigo en recursos, tú compites en velocidad. Si compiten en precio, tú compites en exclusividad. Si compiten en volumen, tú compites en significado. No peleas la batalla que quieren que pelees. Creas una batalla diferente donde las reglas favorecen tus fortalezas. Esto aplica en negocios, en debates, en conflictos personales. Ejemplo empresarial. Una corporación gigante entra a tu mercado. No pelees con presupuesto. Peleas con personalización, con comunidad, con valores, con nichos que ellos no pueden servir por su tamaño. Cambias el tablero. En debates, si alguien te arrastra a discutir datos que no tienes, no aceptas. Rediriges a principios, a valores, a preguntas que ellos no pueden responder. Controlas el marco. En relaciones, si alguien intenta competir por quién sufre más, quién sacrifica más, quién tiene más razón, no entras. Cambias la conversación a soluciones, a futuro, a lo que funciona. El juego cambia. Ejemplo personal. Alguien constantemente compara logros, posesiones, éxitos. Si entras a esa comparación, validas el juego. Si respondes con indiferencia genuina, cada quien tiene su camino, destruyes el tablero donde querían competir. La inversión de poder. Dejas de ser competidor para convertirte en categoría propia. La metáfora, no pelees con un pez en tierra. Llévalo al agua. O mejor aún, juega donde no hay peces. 12ª ley. Deja que destruyan su propia credibilidad. Nunca pelees contra alguien que está autodestruyéndose. Intervenir es interrumpir su caída. El estratega observa. Espera. Permite que el ego del otro haga el trabajo. Especialmente cuando alguien está mintiendo, exagerando, contradiciéndose. Cada palabra adicional es un ladrillo más en su propia tumba. Tu silencio les da cuerda. Tu calma los desespera. Y en esa desesperación cometen errores. Se sobreexplican. Se contradicen. Atacan sin fundamento. Y con cada movimiento pierden credibilidad frente a testigos. No necesitas señalarlo. Los demás lo ven. Un caso típico. En una reunión alguien te culpa de algo falso. El impulso es defenderte inmediatamente, con vehemencia. Ese impulso es trampa, porque pareces defensivo. En cambio, si permaneces calmado, pides que explique con detalle, que presente evidencia, que sea específico. El mentiroso se enreda en su propia narrativa. Sus contradicciones se hacen obvias. Tu inocencia se demuestra sin que hables. En conflictos personales, cuando alguien está descontrolado, gritando acusaciones, lo peor que puedes hacer es gritar de vuelta, porque ahora son dos personas descontroladas. Si tú permaneces en calma absoluta, el contraste es devastador. Ellos parecen irracionales. Tú pareces la víctima razonable, sin decir una palabra en tu defensa. La inversión de poder. No gastas energía en defenderte. Usas su energía para que se expongan. La metáfora. Cuando tu enemigo está ahogándose, no le lances un salvavidas, lánzale un ancla. 13ª ley. El poder supremo es
no necesitar ejercerlo. Esta es la ley que integra todas las anteriores. El verdadero poder no está en manipular, está en no necesitar el resultado. Cuando dependes de controlar una situación, ya estás controlado por ella. Cuando necesitas ganar, el miedo a perder te gobierna. Cuando requieres validación, entregas tu poder a quien puede dártela o negártela. El estratega maestro opera desde desapego, no porque no le importe, sino porque su valor interno no depende de resultados externos. Puede usar todas estas leyes, pero no las necesita. Y esa no necesidad es lo que las vuelve infinitamente más efectivas. Porque cuando no necesitas manipular, tu autenticidad se vuelve la manipulación más potente que existe. Las personas detectan necesidad, huelen agenda y se resisten. Pero cuando interactúas sin necesidad de resultado específico, sin agenda oculta, solo desde presencia genuina, las defensas caen. Esto es paradoja pura. El control máximo viene de soltar el control. La influencia máxima viene de no necesitar influir. El poder máximo viene de no necesitar poder. Ejemplo radical. Entras a una negociación genuinamente dispuesto a irte si no sirve. Esa disposición real, no fingida, cambia toda la dinámica. No estás actuando desapegado. Estás desapegado. Y eso se siente. En relaciones, cuando genuinamente estás bien solo, cuando tu felicidad no depende de la otra persona, te vuelves magnético. No porque estés aplicando técnica, porque encarnas autosuficiencia, la inversión final de poder. Dejas de ser manipulador para convertirte en presencia. Y la presencia genuina es más poderosa que cualquier estrategia. La metáfora, el león no necesita rugir para ser león. Su simple presencia reorganiza la manada. Aquí está la advertencia que nadie te dará. Estas leyes no son para cobardes emocionales, no son para quien busca trucos rápidos, porque usadas desde el miedo, desde la inseguridad, desde la necesidad desesperada de controlar, se vuelven contra ti. Se notan, se sienten y generan exactamente lo opuesto de lo que buscas. La manipulación desde la debilidad es obvia. La estrategia desde el miedo es torpe. Estas leyes son arma de doble filo. En manos de alguien internamente inestable, cortan hacia adentro, porque requieren algo que la mayoría no tiene. Control interno, primero. No puedes proyectar calma si estás en caos. No puedes generar escasez si estás desesperado. No puedes desapegarte del resultado si tu ego depende de él. Entonces, antes de aplicar cualquiera de estas leyes con otros, debes aplicarlas contigo. Gobernarte a ti mismo. Controlar tus reacciones. Desapegarte de tu necesidad de validación. Porque el verdadero campo de batalla no es externo, es interno. Y quien pierde esa batalla interna, perderá todas las externas, sin importar cuántas técnicas conozca. Ahora el giro. Todo lo que has leído hasta ahora es cierto, y al mismo tiempo es trampa, porque el verdadero poder no está en dominar a otros, está en no necesitar dominar. El maestro real no usa estas leyes como herramientas de control. Las reconoce como descripciones de cómo funciona el ego humano, incluyendo el suyo. Entiende que todos estamos jugando estos juegos, consciente o inconscientemente. La diferencia está en el nivel de consciencia. La mayoría juega desde inconsciencia. Manipula sin saber que manipula. Controla sin admitir que controla. Se ofende cuando le señalan lo que hace naturalmente. El estratega consciente ve el tablero completo y elige. A veces usa estas dinámicas, a veces las trasciende, pero siempre desde elección, no desde compulsión, no desde necesidad de ganar, desde claridad de lo que está en juego. La paradoja final es esta. Quien estudia poder para controlar a otros, termina controlado por esa necesidad. Quien estudia poder para entenderse a sí mismo,
encuentra libertad, porque reconoce sus propios patrones, sus propias necesidades, sus propios juegos, y al reconocerlos, puede elegir no jugarlos. Esa es la diferencia entre el actor y el maestro. El actor finge poder, usa técnicas, representa un papel, y eventualmente se agota porque está sosteniendo una máscara. El maestro encarna poder. No necesita técnicas porque su presencia es la técnica. No representa nada porque no hay distancia entre quien es y quien muestra ser. Ha integrado estas leyes hasta el punto de que no son estrategias, son naturaleza. Y cuando algo es naturaleza, no se nota, no se detecta, no se manipula. Simplemente es. El poder como técnica es frágil. Se derrumba bajo presión, se olvida en el calor del momento, se detecta por quienes saben ver. El poder como identidad es inquebrantable, porque no depende de recordar qué hacer. Surge de quién eres. No necesitas recordar ser desapegado si genuinamente no necesitas el resultado. No necesitas recordar ser escaso si tu vida está llena sin esa persona. No necesitas recordar permanecer en silencio si no tienes necesidad compulsiva de llenar vacíos. ¿Ves la diferencia? No estamos hablando de actuar poderoso. Estamos hablando de ser poderoso. Y ser poderoso significa haber resuelto internamente las necesidades que vuelven débiles a otros. La necesidad de aprobación. La necesidad de tener razón. La necesidad de ganar. La necesidad de controlar. Cuando esas necesidades ya no te gobiernan, no necesitas manipular, porque ya no hay nada que obtener desesperadamente. Y desde ese lugar, desde esa ausencia de necesidad, cada interacción se vuelve limpia, auténtica, poderosa, sin esfuerzo. Entonces llegamos al final del tablero, y descubres que el tablero era espejo. Todo lo que aprendiste sobre manipular a otros es verdad sobre cómo te manipulan a ti, sobre cómo te manipulas a ti mismo. Tu ego usa estas mismas leyes contra ti. Te retira amor propio cuando no cumples expectativas. Te valida intermitentemente para mantenerte adicto a su aprobación. Te hace creer que necesitas resultados externos para tener valor interno. Tu peor manipulador no está afuera, está en el espejo. Y cuando comprendes eso, cuando ves con claridad cómo tu propio ego ha usado estas dinámicas para controlarte, algo se rompe o se integra. Depende de cómo lo mires. Ya no eres víctima inconsciente de estas leyes. Tampoco eres perpetrador inconsciente. Eres testigo consciente. Ves el juego. Y desde esa visión, eliges. A veces juegas, a veces no. Pero siempre desde lucidez, no desde compulsión. El león no consulta con las ovejas sobre cómo gobernar. El lobo no pide permiso para cazar. La tormenta no se disculpa por su intensidad. ¿Y tú? No necesitas justificar tu poder ante quienes tienen miedo del suyo. Estas 13 leyes no son para todos. Son para quienes están dispuestos a ver sin filtros, a actuar sin disculpas, a existir sin permiso. La pregunta que te dejo no es si usarás estas leyes. Ya las estás usando o siendo víctima de ellas. La pregunta es, ¿desde qué lugar las usarás? ¿Desde miedo o desde poder? ¿Desde necesidad o desde elección? ¿Desde inconsciencia o desde maestría? El tablero está frente a ti. Las piezas están en posición. Y ahora que conoces las reglas que nadie te enseñó, ¿qué moverás primero? Deja tu reflexión en los comentarios. Y si este conocimiento resonó con algo que ya sabías pero no tenías palabras para nombrar, ese like no es para mí. Es tu marca en el mapa de quienes ven más allá del velo.